se debe pronunciar la TL, el sonido tl en la lengua náhuatl. Fíjate cómo pronuncié náhuatl y evidentemente es algo que no haría ningún nahuatlacto de las variantes y de los distintos dialectos del náhuatl actuales. No lo hacen ellos, pero nosotros sí. Yo sí, aquí en este video, en estos videos, en este canal, sí lo hacemos y es a propósito. Siempre nos han criticado por eso y lo seguirán haciendo porque seguiremos nosotros pronunciando de esa manera el náhuatl. Ahora, ¿por qué? Debe haber una razón. Todo lo que hacemos tiene una razón. ¿Por qué nosotros decidimos y hemos decidido seguir pronunciando así este sonido? Te voy a explicar en este momento el por qué. De entrada, aclarar que los nahuatlactos que critican esto en cierta forma tienen razón, porque en las variantes actuales y en los dialectos actuales se usa de esta manera. La mayoría dicen náhuatl o náhuatl, o sea, no pronuncian náhuatl como nosotros o como yo lo estoy haciendo en este momento, sino que dicen náhuatl o náhuatl. Ok, o sea, sí lo aceptamos. Y de hecho es posible que ya desde el tiempo en que llegaron los españoles, o sea, el náhuatl clásico, ya tuviera esa pronunciación como lo hacen actualmente los nahuatlactos. Pero hay razones por las que yo he decidido hacer esto. La primera razón y la más importante es el hecho de que la gente que no habla actualmente el náhuatl y que tienen el interés de hacerlo, o sea, todos los mexicanos que actualmente están teniendo un interés por aprender el náhuatl, tendrán mayor facilidad de hacerlo con esa pronunciación, o sea, tl, porque en nuestro idioma actual, en el idioma que hemos heredado de los españoles, es así de fuerte, así de sonoro la manera en que se pronuncia la tl. Y de hecho, yo quiero decir que los españoles, la gente de España, normalmente no pronuncian así. Ellos, si tú llegas a escuchar algún audio o algún video, ver algún video donde una persona de España dice, por ejemplo, Quetzalcóatl, ellos no dicen Quetzalcóatl, dicen Quetzalcóatl o Quetzalcóatl, o más bien Quetzalcóatl. Por alguna razón, no sé, tienen problemas con ese tipo de pronunciaciones, pero nosotros los mexicanos que hablamos español y queremos pronunciar palabras aztecas o palabras antiguas, mexicas, palabras nahuas, solemos pronunciarlo de esa manera, diríamos Quetzalcóatl. Y a mí en lo personal me parece que un idioma debe corresponderse los sonidos y las letras que lo representan, o sea, los signos que representan un sonido o un fonema deben corresponderse lo mejor posible, y no como en esos idiomas europeos que se escribe una cosa y se pronuncia otra. Por ejemplo, en el francés, no es que me esté yo metiendo en cosas que no me interesan, pero si has oído o visto cómo el francés escribes una cosa y pronuncias otra totalmente distinta, que de pronto a quienes no hablamos esos idiomas o no los escribimos se nos hace bastante absurdo. No digo que lo sea, puede ser que sí, puede ser que no, aquí no es de nuestra incumbencia y no nos interesa, simplemente lo traemos a colación porque de esto se está tratando este tema, este video. O sea, debe corresponderse lo más posible la manera de escribir con la manera en que vamos a pronunciar. ¿Y para qué nos vamos tan lejos con el francés si tenemos el inglés? Que cada letra, por ejemplo la A, tiene varias pronunciaciones, llegando a un grado que la verdad es que ni ellos pueden explicar por qué le dan tantas y tan diversas pronunciaciones a una misma letra o a un mismo signo, le pueden dar distintas pronunciaciones. El náhuatl, si queremos que se vuelva a hablar en México y sobre todo que se vuelva el idioma oficial, bueno, de hecho ya es oficial, pero digamos el idioma que se hable de manera mayoritaria, creo que debemos tener cuidado con ese tipo de aspectos, que
no sea tan distinto la manera de escribirse con la manera de pronunciarse. Debe ser lo más fiel y comprensible estas dos cosas, la manera de escribir con la manera de pronunciarse. O sea, ¿por qué vas a escribir náhuatl y pronunciar náhuatl? ¿Por qué? Y es que esto de los idiomas no es cosa sencilla. Los que son profesionales de este tipo de temas saben que en realidad cada pueblo, cada idioma, incluso gente que habla el mismo lenguaje, realmente pronuncian de manera distinta. Incluso cada persona puede tener una pronunciación distinta de cada fonema. Entonces esto no está fácil, pero digamos que a la gente normal, a la gente común, los tecnicismos no nos interesan mucho. A la gente que apenas si sabe, digamos, no quiero sonar ofensivo, pero sí, la gente que está más ocupada en otras cosas, no le interesa que le digan, oye, debes pronunciar así con la glotis, o linguodental, o linguopalatal, o cosas como esas. Dice, bueno, ¿qué cosa será eso que me estás diciendo? Realmente para mí no tiene sentido lo que me estés diciendo. Y es que sí, a final de cuentas, el grueso de la población no tiene idea de tecnicismos ni de esas cosas. Entendemos las cosas de una manera más natural, de una manera práctica. Cuando estás hablando no estás pensando en que si estás pronunciando bien o que si el sonido de las palabras es exactamente el mismo entre tú y tu interlocutor. Realmente no es así. Cada persona puede pronunciar distinto algunas cosas. ¿Has escuchado a la gente que la R la pronuncia como G y la S como SH inglesa, la SH, o la gente que en lugar de che pronuncia she? Y bueno, los ejemplos podrían ser muchos, algunos incluso yéndose hasta lo cómico o lo desagradable. Hay gente que de verdad su hablar es desagradable, el hecho de que no tenga cuidado con la manera en que pronuncia. Pero repito, tenemos que hacerle fácil la tarea a la gente que quiera aprender el náhuatl, a esas nuevas generaciones de mexicanos a los que les está creciendo cada vez más el interés por aprender el idioma náhuatl. No los vamos a afligir con esos tecnicismos, no los vamos a querer meter en asuntos que solo le conciernen a los especialistas o académicos en ciertas materias. Recuerda, en este canal no somos maestros de náhuatl, apenas si somos estudiantes. Aquí lo que publicamos son ejercicios, estudios que realizamos a partir de libros, de diccionarios antiguos y también de estudios de dialectos actuales, modernos, pero de ninguna manera somos ni pretendemos ser maestros o autoridades en el idioma. Somos gente que está aprendiendo el náhuatl y de esa manera lo dejamos claro. Así que si tú nos preguntas cómo se dice tal cosa o tal frase en náhuatl, normalmente nos va a ser muy difícil contestarte, porque en la mayoría de los casos ni siquiera hay una traducción real. Si alguien te contesta, verás que te contestan con un náhuatl ya muy adulterado con el español. Aclarado esto, seguimos con el tema. Vamos, la TL se pronuncia tl. O sea, intenta explicarle a una persona que habla español por qué en francés la palabra francoise o el nombre francoise debe pronunciarse algo así como François, y dice, pero ¿por qué? O sea, realmente el estudioso y el académico sí sabe por qué, y la persona que nació en Francia sí sabe por qué, o no sabe pero lo hace de manera natural porque así aprendió a hablar. Pero alguien que no es francoparlante no tiene idea de por qué y no se acostumbra fácilmente a pronunciar o a usar de esa manera el lenguaje o el idioma o las letras con respecto a la pronunciación. Pero dejando ya ese tema, yo siempre he dicho y sigo pensando, tengo esa teoría de que originalmente el náhuatl sí se pronunciaba así, náhuatl.
debe ser, porque incluso, bueno, la estructura del idioma demuestra que en un principio debió haber sido así y no como en la actualidad que dicen náhuatl, ¿no? Sino que realmente debió haber sido náhuatl, así, tal como lo estoy diciendo, náhuatl, así de fuerte y así de sonoro, náhuatl, aunque le moleste a los nahuatlactos y aunque les moleste a quien sea. Es más, hagamos una prueba y un ejercicio. A la palabra nahuatlacto, quítale la última parte. O sea, imagínate que tienes un editor de audio. Supongamos que en tu computadora o en tu dispositivo tienes un editor de audio y grabas así con tu voz la palabra nahuatlacto. Quítale la última parte, o sea, acto. Deja nada más náhuatl y verás que así queda. Náhuatl, nahuatlacto, nahuatlacto, queda náhuatl si le quitas esa última parte. O sea, realmente el sonido TL es así, no es náhuatl, sino náhuatl. Originalmente debió haber sido así. No sé si fui claro, tal vez no, porque es difícil el asunto, pero espero que me hayas entendido la intención. Repito, a la palabra nahuatlacto, si la grabas y le quitas la segunda parte, o sea, la parte acto, quedaría solo náhuatl. Náhuatl, como lo pronunciamos los que no hemos nacido bajo esta lengua como idioma, como nuestra lengua madre. Y sí, es difícil hablar de cómo debió haber sido el náhuatl originalmente. Y cuando decimos originalmente es como si en algún momento el idioma estuvo así, nuevo, arreglado, ya listo para hablarse, como si nos entregaran un paquete y nos dijeran: mira, aquí ya está el idioma para que lo aprendas, para que lo hables. Y no fue así. Realmente es un proceso muy largo para que un idioma tenga origen o sea lo suficientemente distinto a los demás idiomas para considerarse uno en sí mismo. No hay un punto en el que realmente este idioma así es y así debió haber sido y así debería ser. Es un proceso muy largo y muy difícil de poder incluso especular cómo debió haber sido en su mejor momento. Entonces podemos estar hablando algo así casi como al aire, porque es muy difícil, muy inestable el terreno para determinar ese tipo de cuestiones. Termino diciendo que a mí me parece que la lengua náhuatl debe pronunciarse ya en la actualidad. Los nuevos nahuaparlantes, digamos, los nuevos nahuatlactos que vendrán, estas nuevas generaciones que aprenden el náhuatl y que van a hacerlo, deberán pronunciarlo así, náhuatl, náhuatl, como lo estoy haciendo yo, y no como lo están haciendo los miles de nahuatlactos naturales que dicen náhuatl. Es una opinión muy respetuosa, espero también que tú puedas opinar. No es que seamos demasiado tajantes o que nos estemos dando una autoridad que no nos corresponde. Creo que cada quien puede opinar lo que quiera, podemos tener razón cada quien un poquito en lo particular, pero me parece a mí que así es y así va a ser realmente. Siendo realistas, las cosas pintan de esa manera. De hecho, el idioma náhuatl, la lengua náhuatl, está tan fragmentada, tiene tantos dialectos que en algunas comunidades no se entienden con otras. Realmente no podemos hablar de un idioma náhuatl. Hay muchos idiomas náhuatl, muchas lenguas náhuatl, muchos dialectos. Ese es el significado de la palabra dialecto, de que está fragmentado el idioma. Entonces creo que si queremos que el náhuatl se hable de manera general, en una manera masiva, tendría que sufrir algunas transformaciones, algunas dolorosas, sobre todo para quienes se montan mucho en ciertas posiciones y que no quieren ceder. Bueno, pues creo que les va a doler mucho, pero a final de cuentas es bueno, porque va a tener más futuro el proyecto de que el náhuatl se vuelva a hablar, y no solo se vuelva a hablar, sino que se vuelva el idioma masivo de México como debe ser. Los distintos dialectos del náhuatl actuales están muy contaminados. Como decía, aparte de que todos están
ya muy diferenciados por distintas cosas, por pronunciación, por palabras, por cosas, por usos. Está muy contaminado con el español, ya no es español, es espáhuatl o nahuañol, porque está muy contaminado. Creo que queda claro la postura de por qué el náhuatl, según yo y según muchos, actualmente debe pronunciarse así, TL-tl. De hecho, el TL-tl es uno de los fonemas más característicos del idioma mexicano, el idioma náhuatl. Hay palabras en otros idiomas, incluso en el español, cuando se quiere decir, por ejemplo, Atlántida. Si tú escuchas cómo lo pronuncia la gente de España, Atlántida, no dicen Atlántida, dicen Alántida. O si dicen atlético, dicen atlético. No dicen atlético, dicen atlético. Así, entonces, hay que decir las cosas como son. Y yo quiero dejar en claro que esa es una de las razones por qué seguimos pronunciando en este canal la TL, tl, así, de esa manera, tl. Es importante y era importante hacer este tipo de aclaraciones, y lo hago con mucha frecuencia porque es uno de los comentarios que a cada rato estamos recibiendo en este canal, esa crítica de que por qué pronunciamos así la TL. Bueno, pues ya lo dije y vamos a seguirlo aclarando cuantas veces sea necesario. Vamos a seguir pronunciando y practicando de esa manera la pronunciación de la TL, el uso de la TL, tl. Yo soy Artemio Guevara y te mando un saludo respetuoso desde Ciudad de México.